El sol de la mañana salió sobre New Haven como cualquier otro día. Daniel Curtis estaba en su pequeña cocina preparando el desayuno para su hija Sophie. Ella, sentada a la mesa, balanceaba las piernas y hablaba de las flores que quería plantar en el jardín. Tenía 7 años, unos ojos brillantes y una sonrisa que lo compensaba todo. Daniel adoraba esas mañanas tranquilas. Trabajaba como piloto de carga, transportando suministros entre las colonias de Kepler 442c. No era un trabajo emocionante, pero era honesto y le permitía pagar las facturas. Y lo que era más importante, le daba tiempo para estar con Sophie. Tras la muerte de su madre hacía 3 años, Sophie era todo lo que le quedaba en el universo. New Haven era un buen lugar para criar a un niño. La colonia tenía 15.000 habitantes, en su mayoría agricultores y sus familias. El planeta era tranquilo, con campos verdes y aire puro. Los niños jugaban en las calles sin miedo. Los vecinos se ayudaban mutuamente. Era el tipo de lugar al que la gente venía a escapar del ruido y el peligro de las ciudades superpobladas de la Tierra. La colonia se encontraba en los confines del espacio conocido, protegida por el Consejo Galáctico. Al menos eso era lo que todos creían. El Consejo era una organización gigantesca que gobernaba miles de especies alienígenas a lo largo de la galaxia. Los humanos se habían unido hacía 30 años, convirtiéndose en los miembros más recientes de esta antigua comunidad. El Consejo prometía paz y protección a todos sus miembros. Daniel terminó de preparar huevos y tostadas. Puso el plato frente a Sophie y le dio un beso en la coronilla. Ella rió entre dientes y empezó a comer. Miró por la ventana hacia su pequeño jardín, pensando dónde plantarían esas flores. La vida allí era sencilla. La vida era buena. Entonces sonó la alarma. El sonido era fuerte y agudo, rompiendo la paz de la mañana. Daniel se quedó paralizado. Había oído esa alarma en los entrenamientos, pero nunca en la vida real. Significaba una sola cosa: ataque. Sophie lo miró, confundida y asustada. Daniel la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Tenían que ir al refugio. Cada casa tenía uno subterráneo para casos de emergencia. Nunca había pensado que realmente lo necesitarían. Antes de que pudieran llegar a la puerta, el cielo exterior estalló en un resplandor. Daniel se abalanzó sobre Sophie, protegiéndola con su cuerpo mientras los cristales se hacían añicos. Los cristales les cayeron encima. La casa tembló como si un terremoto la hubiera sacudido. Sophie gritó y Daniel la abrazó con más fuerza. Cuando cesó el temblor, Daniel alzó la vista. A través de los cristales rotos, pudo ver naves, no naves humanas. Eran angulosas y oscuras, con marcas rojas en los costados. Se cernían en el cielo como buitres, y naves más pequeñas descendían de ellas, dirigiéndose directamente a la colonia. La caja. Daniel las reconoció por las noticias. Eran una especie reptiliana conocida por ser agresiva y territorial. Traspasaban los límites, tomaban lo que querían, y el Consejo nunca parecía detenerlos. Pero nunca antes habían atacado una colonia humana. Nunca. Daniel ayudó a Sophie a ponerse de pie. La sangre le corría por el brazo, donde el cristal lo había cortado, pero la ignoró. Tenían que moverse. Abrió la puerta principal y miró afuera. La calle era un caos. La gente corría en todas direcciones, gritando. Los edificios ardían, y los soldados de la caja estaban por todas partes. Eran altos, quizá de 2 metros, con escamas que parecían una armadura. Se movían rápido, más rápido que los humanos, y portaban armas que disparaban rayos de plasma sobrecalentado. Daniel observó horrorizado cómo uno de ellos disparaba a su vecino, un anciano amable llamado George, quien cayó y no se levantó. Necesitaba poner a Sophie a salvo. El refugio comunitario estaba a 3 cuadras, en el centro del pueblo. Estaba construido para resistir cualquier cosa. Si tan solo pudieran llegar, estarían a salvo. Daniel alzó a Sophie y echó a correr.
Ella escondió el rostro en su hombro, llorando. Corrió tan rápido como pudo, esquivando escombros y tratando de no mirar los cuerpos en la calle. Le ardían los pulmones y le dolían las piernas, pero siguió corriendo. Estaban casi llegando cuando la explosión los alcanzó. El edificio contiguo estalló en llamas y la onda expansiva lanzó a Daniel al suelo. Perdió el agarre sobre Sophie y ella cayó lejos de él. Por un instante terrible, no pudo verla a través del humo y el polvo. Entonces la oyó llorar. Daniel gateó hacia el sonido, tosiendo. Le zumbaban los oídos y le dolía todo, pero nada de eso importaba. Encontró a Sophie sentada contra una pared, asustada, pero viva. La tomó en brazos y la estrechó contra sí. Ya no podían llegar al refugio. La calle estaba bloqueada por escombros y fuego. Daniel miró a su alrededor desesperado. Allí, un callejón entre dos edificios. Era estrecho y oscuro, pero podría ser una salida. Cargó a Sophie hacia él. Iban a mitad del callejón cuando el soldado Caja apareció al otro extremo. Los vio y alzó su arma. Daniel se quedó paralizado. No había a dónde correr. Las paredes eran demasiado altas para escalarlas. Estaban atrapados. La Caja se acercó y Daniel pudo ver su rostro con claridad. Tenía ojos amarillos y hileras de dientes afilados. Sonreía, disfrutando de su miedo. Dijo algo en su propio idioma, áspero y gutural. Luego apuntó el arma a Sophie. Algo dentro de Daniel se rompió. O tal vez se encajó en su lugar. No pensó. Simplemente se movió. Empujó a Sophie detrás de él y extendió los brazos, haciéndose lo más grande posible. Si esa cosa quería lastimar a su hija, tendría que pasar por encima de él primero. La Caja se rió. Fue un sonido horrible, como rocas crujiendo. Ajustó su puntería, apuntando el arma directamente al pecho de Daniel. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Daniel quería que la criatura lo entendiera. Era su hija. Moriría antes de permitir que le pasara algo. La Caja disparó. El rayo de plasma impactó en el pecho de Daniel. El impacto lo lanzó hacia atrás y chocó contra Sophie, derribándola al suelo. El dolor era insoportable. Era como si todo su cuerpo ardiera por dentro. No podía respirar, no podía moverse. Cayó de espaldas, mirando la estrecha franja de cielo que se vislumbraba entre los edificios. El rostro de Sophie apareció sobre él, gritando. Quiso decirle que todo estaría bien, que tenía que correr, pero las palabras no le salían. Su visión se nublaba por los bordes. La Caja pasó por encima del cuerpo de Daniel, extendiendo la mano hacia Sophie. Ella intentó alejarse gateando, gritando aún el nombre de su padre. La criatura la agarró del brazo, clavando sus garras en su piel. Comenzó a arrastrarla. Entonces aparecieron otros humanos. 3 hombres de la colonia, armados con lo que encontraron a mano, herramientas, tuberías, cualquier cosa, atacaron la Caja, golpeándola hasta que soltó a Sophie y se retiró. Más disparos resonaron en el callejón mientras otros colonos contraatacaban. Uno de los hombres alzó a Sophie, que seguía gritando. Extendió la mano hacia Daniel, repitiendo su nombre una y otra vez, pero él no podía moverse. No podía responder. La oscuridad se cernía rápidamente. Su último pensamiento fue la esperanza de que Sophie estuviera a salvo, de que alguien la cuidara, de que creciera y tuviera una buena vida incluso sin él. Entonces, Daniel Curtis murió, tendido en un callejón sucio en un mundo colonial lejos de casa, tras haberlo dado todo por proteger a la persona que más amaba en el universo. El ataque duró 3 horas más. Los Krayt arrasaron New Haven como una tormenta, tomando lo que querían y destruyendo el resto. Mataron a cualquiera que se interpusiera en su camino. Cuando finalmente se marcharon, la colonia estaba en ruinas. Los edificios ardían. Las calles estaban llenas de escombros y cadáveres. Los supervivientes avanzaban a tientas entre los escombros, buscando a sus seres queridos e intentando comprender lo sucedido.
347 personas murieron ese día. Danielle Curtis fue una de ellas. Sophie sobrevivió, físicamente ilesa, pero mentalmente destrozada. No habló durante 2 días. Cuando finalmente llegaron las naves de rescate desde la Tierra, fue evacuada junto con los demás supervivientes, aferrada a una foto de su padre. La noticia llegó rápidamente a la Tierra. Imágenes de la destrucción inundaron todas las pantallas. Las grabaciones eran brutales y nítidas. Danielle Curtis protegiendo a su hija. El soldado de la CIA disparando sin piedad. Los gritos de Sophie mientras su padre moría. La Tierra observó y la Tierra recordó. El video se reprodujo en todas las pantallas del planeta. Había sido grabado por una cámara de seguridad en New Haven y alguien lo había subido a la red antes de que fallaran los sistemas de comunicación. Ahora, miles de millones de personas vieron cómo Danielle Curtis se interponía entre su hija y su amada. Vieron cómo el soldado de la CIA disparaba. Vieron cómo un buen hombre moría protegiendo a su hija. El video se repetía una y otra vez. Los canales de noticias lo mostraban cada hora. La gente lo compartía en las redes sociales. Se volvió imposible escapar. Y con cada visionado, la ira crecía. Entonces llegó el testimonio de Sophie. Los rescatistas habían grabado su declaración y alguien la filtró a los medios. Su voz débil, quebrada y asustada, describió lo sucedido. Cómo su padre le preparó el desayuno. Cómo sonó la alarma. Cómo intentó protegerla. Cómo murió. La grabación terminó con Sophie haciendo una simple pregunta. ¿Por qué nadie nos ayudó? Esa pregunta resonó por todo el planeta. ¿Por qué nadie ayudó? ¿Dónde estaba el Consejo Galáctico? ¿Dónde estaban los pacificadores que se suponía debían proteger las colonias humanas? ¿Dónde estaba todo el mundo? La respuesta llegó 3 días después. El Consejo Galáctico celebró una reunión y emitió un comunicado. Expresaron sus condolencias por la pérdida de vidas. Calificaron el ataque de desafortunado. Aceptaron la explicación de la CIA de que se trataba de una unidad militar rebelde que actuaba sin la debida autorización. El gobierno Krarite se ofreció a pagar parte de los daños. El Consejo dio el asunto por zanjado. Sin castigo, sin justicia, solo palabras vacías y un pago simbólico que ni siquiera cubriría la reconstrucción de la mitad de lo destruido. La tierra explotó. Estallaron protestas en todas las grandes ciudades. Millones de personas salieron a las calles exigiendo medidas. Rodearon edificios gubernamentales. Bloquearon el tráfico. Se negaron a volver al trabajo o a la escuela. El mensaje era claro y contundente. Hagan algo. En Nueva York, los manifestantes rompieron el cordón policial y tomaron por asalto la sede del gobierno de la Tierra Unida. En Pekín, una multitud de 2 millones de personas llenó las calles. En Londres, París, Tokio, Bombay y Lagos, ocurrió lo mismo. Todo el planeta estaba unido por la rabia. La presidenta Catherine Ellis observaba el caos desde su oficina. Tenía 53 años, era una exoficial militar que había servido en los conflictos de Marte antes de entrar en política. Comprendía lo que estaba sucediendo. La gente no solo estaba enfadada con New Haven. Estaba enfadada por ser tratada como miembros de segunda clase de la comunidad galáctica. Por tener que seguir reglas que no los protegían. Por ver morir a sus hijos mientras el Consejo permanecía impasible. Sus asesores le dijeron que esperara, que dejara que la protesta se calmara, que aceptara la decisión del Consejo y siguiera adelante. Pero ella sabía que eso no era una opción. Si no hacía nada, el gobierno colapsaría. El pueblo perdería toda la fe en sus líderes, y lo que es más importante, tendrían razón al perderla. Convocó una reunión de emergencia del Consejo de Defensa de la Tierra, líderes militares, jefes de inteligencia y personal diplomático. Todos se reunieron en la sala de conferencia segura. Ellis los miró a cada uno. Vamos a responder, dijo. No con palabras, no con súplicas al Consejo. Con acciones. Algunos asesores protestaron.
Advirtieron sobre las consecuencias. La Tierra podría ser expulsada del Consejo, el comercio podría interrumpirse, el planeta podría quedar aislado. Ellis escuchó todo y luego negó con la cabeza. 347 personas han muerto, dijo en voz baja. Incluido un padre que murió protegiendo a su hija de 7 años. Y el Consejo lo llama lamentable. Quieren que sigamos adelante, que olvidemos. Pero no olvidaremos. Jamás olvidaremos. Se puso de pie y se dirigió a la sala. Preparen la flota. Convoquen a las reservas. Conviertan las instalaciones industriales. Vamos a encontrar a los responsables de New Haven y les haremos pagar por lo que hicieron. El almirante Jason Briggs, jefe de las Fuerzas Armadas de la Tierra, también se puso de pie. Tenía 60 años, canas y cicatrices de 3 guerras. Llevaba años solicitando mejoras para la flota, pero el Consejo había presionado a la Tierra para que mantuviera un ejército reducido. Ahora miraba al presidente con cierto alivio en los ojos. ¿Hasta dónde estamos autorizados a llegar?, preguntó. Ellis sostuvo su mirada. Hasta donde sea necesario, encuéntrenlos. Llévenlos ante la justicia. Si se resisten, impónganles resistencia. Si el Consejo se opone, ignórenlos. Ya no pediremos permiso para proteger a nuestra gente. La sala quedó en silencio. Todos comprendieron lo que esto significaba. La Tierra estaba a punto de desafiar al Consejo Galáctico. Estaban a punto de entrar en guerra sin aprobación, sin apoyo, posiblemente sin aliados. Era un riesgo enorme, pero la alternativa era no hacer nada, y eso ya no era aceptable. La movilización comenzó de inmediato. Los astilleros que construían buques de carga se reconvirtieron a la producción militar. Las fábricas de bienes de consumo comenzaron a fabricar armas. Los centros de investigación abandonaron los proyectos civiles para centrarse en la tecnología militar. Las universidades iniciaron programas de entrenamiento para tripulaciones navales y fuerzas terrestres. La transformación fue extraordinaria. La Tierra no había visto nada igual desde las guerras mundiales, siglos atrás. Pero la tecnología era superior y la coordinación, perfecta. En una semana, los primeros buques de guerra salieron de los astilleros. En 2 semanas, los centros de reclutamiento se inundaban de voluntarios a un ritmo vertiginoso, superando la capacidad de procesamiento de los militares. La gente quería servir. Quería hacer algo. El video de Daniel Curtis había tocado una fibra sensible en el espíritu humano, un instinto protector innegable. Todos los voluntarios decían lo mismo: nunca más. Esto no volverá a ocurrir. El Consejo Galáctico lo notó. La embajadora Clare Hughes fue convocada ante la Asamblea del Consejo. Entró en la sala, un espacio inmenso repleto de representantes de miles de especies. El ambiente estaba cargado de idiomas traducidos y pantallas holográficas mostraban datos de toda la galaxia. El presidente del Consejo, un antiguo ser insectoide llamado Kix, tomó la palabra. Su voz, a través del traductor, sonó fría y formal. La Tierra está movilizando fuerzas militares sin la aprobación del Consejo. Esto viola múltiples tratados y protocolos. Expliquen sus acciones. Hughes se encontraba sola en el atril, frente a miles de ojos hostiles. Se había preparado meticulosamente para este momento. Pulsó un botón en el atril y la pantalla principal cambió. Mostró el video de New Haven. Daniel Curtis, el soldado de la CRI, muerto a tiros. La sala del consejo quedó en silencio mientras se reproducía el video. Al terminar, Hughes habló. Ese hombre se llamaba Daniel Curtis. Tenía 34 años. Trabajaba como piloto de carga. Tenía una hija llamada Sophie, que acababa de cumplir 7 años. Murió protegiéndola de un soldado de la CRI que estaba atacando una colonia pacífica. Mostró otra pantalla. 347 humanos murieron ese día. Aquí están sus nombres. Aquí están sus rostros. Aquí están sus familias. Eran granjeros, maestros,
médicos, niños. No eran soldados. No eran combatientes. Eran personas que vivían en paz bajo la supuesta protección de este consejo. Corix interrumpió. La CRI ha ofrecido reparaciones. El asunto está resuelto según la ley del consejo. Hughes negó con la cabeza. El asunto no está resuelto. No se ha hecho justicia. Los responsables no han sido castigados. Y una niña de 7 años pregunta por qué nadie la ayudó cuando asesinaron a su padre delante de ella. Miró a su alrededor, estableciendo contacto visual con tantos representantes como pudo. Durante 30 años, la humanidad ha seguido la ley del consejo. Hemos obedecido las reglas. Hemos sido pacientes. Hemos confiado en este organismo para proteger nuestros intereses. Pero cuando nuestra gente necesitó protección, ¿dónde estaba el consejo? ¿Dónde estaban los pacificadores? ¿Dónde estaba alguien? Otro miembro del consejo tomó la palabra. Un ser alto y cristalino de los mundos del núcleo. Amenazaste la paz de la galaxia por un incidente fronterizo menor. Hughes sintió que la ira la invadía, pero mantuvo la voz firme. Menor. 347 muertos es menor. Díselo a Sophie Curtis. Díselo a todas las familias que han perdido a un ser querido. Díganles eso a los supervivientes que vieron morir a sus amigos y vecinos mientras este consejo permanecía impasible. Corix se inclinó hacia adelante. Si la Tierra emprende una acción militar independiente, habrá consecuencias. Sanciones comerciales, aislamiento diplomático, posible expulsión del Consejo. Reflexionen detenidamente antes de proceder. Hughes ya lo esperaba. Tenía su respuesta preparada. La humanidad lo ha reflexionado detenidamente. Hemos reflexionado sobre lo que significa formar parte de una comunidad que no protege a sus miembros. Hemos reflexionado sobre lo que significa acatar leyes que permiten que los asesinos queden impunes. Hemos reflexionado sobre lo que significa confiar en un consejo que califica de lamentable la matanza de nuestros hijos. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Y hemos decidido que si este consejo no imparte justicia, la humanidad la buscará por su cuenta. Si eso significa estar solos, lo estaremos. Si eso significa afrontar las consecuencias, las afrontaremos. Pero no nos quedaremos de brazos cruzados mientras asesinan a nuestra gente y sus muertes se minimizan como incidentes menores. La cámara estalló en un clamor. Algunas especies gritaron en señal de apoyo. Otras exigieron sanciones. Otros exigieron la expulsión inmediata de la Tierra. Durante todo este tiempo, Hughes permaneció en silencio en el podio, esperando. Finalmente, Corix pidió orden. La votación se celebrará en 7 días. Hasta entonces, se ordena a la Tierra cesar todos los preparativos militares. Hughes recogió sus materiales y abandonó la sala. Sabía que el Consejo esperaba que la Tierra cediera durante esos 7 días para encontrar razones para aceptar su lugar. Se equivocaban. 6 semanas después del ataque a New Haven, la flota de defensa de la Tierra despegó de la órbita. 200 naves de guerra, la mayor fuerza militar humana jamás reunida, abandonaron la seguridad del sistema solar terrestre. La flota de defensa de la Tierra salió de su viaje a velocidad superlumínica en el límite del espacio Krayt. 200 naves de guerra permanecían suspendidas en la oscuridad, con sus armas cargadas y sus tripulaciones listas. El almirante Jason Briggs se encontraba en el puente de la nave insignia, observando la pantalla táctica. El primer objetivo estaba marcado en rojo, un puesto militar de avanzada, utilizado para coordinar incursiones en colonias fronterizas. El puesto sabía que los humanos se acercaban. Sus exploradores habían avistado la flota días atrás, pero no creían que la Tierra atacara. El Consejo Galáctico no aprobaba la guerra. Los conflictos debían resolverse mediante negociación y mediación. La CRI esperaba amenazas, exigencias, tal vez un bloqueo. No esperaban la guerra. Se equivocaban. Briggs dio la orden y la flota avanzó. Las naves humanas se desplegaron en formación de ataque,
aproximándose al puesto de avanzada desde múltiples ángulos. Los defensores de la CRI se apresuraron a posicionar sus naves, pero fueron demasiado lentos. Los humanos lo habían planeado a la perfección. La batalla duró 37 minutos. Las naves de guerra humanas atacaron el puesto de avanzada con todo su arsenal. Misiles, cañones de riel, cañones de plasma, disparando simultáneamente. Los escudos Krayt resistieron un tiempo, pero no pudieron soportar el ataque sostenido. Cuando los escudos cayeron, el puesto de avanzada quedó destrozado. Las naves Krayt intentaron contraatacar, pero estaban en desventaja. Los pilotos humanos sobrevolaron el puesto de avanzada en círculos, empleando tácticas nunca antes vistas en la región. Ataques rápidos seguidos de retirada, maniobras de flanqueo, ataques coordinados desde múltiples direcciones. La nave Krarayt luchó con valentía, pero no estaba preparada para este tipo de guerra. Cuando se disipó el humo, el puesto de avanzada había desaparecido. 23 naves Krayt fueron destruidas. Los supervivientes emitieron una llamada de socorro, con voces presas del pánico y la confusión. No se lo esperaban. Nadie se lo esperaba. El almirante Briggs abrió un canal de comunicación con el mando de la CRI. Su mensaje fue simple y directo: estamos aquí para recoger a los responsables del ataque a New Haven. Entréguenlos y nos marcharemos. Si se niegan, seguiremos viniendo. Los Krarayt no respondieron. Todavía no. Necesitaban tiempo para comprender lo que estaba sucediendo. Tiempo para consultar con sus líderes. Tiempo para averiguar cómo enfrentarse a un enemigo que no seguía las reglas. La flota no les concedió ese tiempo. Briggs ordenó a sus naves adentrarse aún más en territorio Krayt. Atacaron otra instalación militar 2 días después, y otra 3 días después. En cada ocasión, el patrón era el mismo: una fuerza abrumadora. Sin advertencias, sin negociaciones, solo destrucción. La galaxia observó con horror. Así no se resolvían los conflictos. El Consejo envió mensajes urgentes a la Tierra, exigiendo que se detuvieran. Otras especies pidieron sanciones. Algunas incluso amenazaron con enviar sus propias flotas para detener a los humanos. Pero la Tierra hizo caso omiso. La flota siguió avanzando. En la nave insignia, Briggs recibía informes diarios de su equipo de inteligencia. Trabajaban sin descanso para identificar a los líderes de los Krarayt responsables de New Haven. No era fácil. Los Krarayt intentaban ocultar las pruebas, destruyendo registros y trasladando personal, pero la inteligencia humana era buena, y poco a poco el panorama se fue aclarando. El ataque a New Haven había sido autorizado por el señor de la guerra Traos, un comandante militar de alto rango en la jerarquía Krayt. Era conocido por sus tácticas agresivas y su desprecio por las especies más débiles. Había ordenado el ataque personalmente, viendo la colonia humana como un blanco fácil para el saqueo y la intimidación. Ahora se escondía en Kragat Prime, un mundo fortaleza en lo profundo del espacio Krayt. El planeta estaba fuertemente defendido con plataformas de armas orbitales, generadores de escudos y una guarnición de 50.000 soldados. La facción se creía intocable. Creían que Traos estaba a salvo allí. Se equivocaban. Antes de que la flota pudiera llegar a Kragat Prime, la CRI finalmente movilizó a todo su ejército. 3 grupos de batalla, con más de 300 naves, se dirigieron a interceptar a la flota humana. Los comandantes de la CRI estaban confiados. Tenían superioridad numérica. Tenían experiencia. Tenían el apoyo de su gobierno y su pueblo. Aplastarían a esos humanos advenedizos y les darían una lección sobre desafiar a sus superiores. El primer grupo de batalla se encontró con la flota humana cerca de un planeta gigante gaseoso. La facción adoptó la formación tradicional, preparándose para un combate a larga distancia. Ese fue su error. Las naves humanas no combatían a larga distancia cuando podían evitarlo. Acortaron la distancia rápidamente,
penetrando en la formación Kree antes de que el enemigo pudiera reaccionar. La lucha fue brutal. Las naves chocaron. Las explosiones iluminaron el espacio alrededor del planeta. Las naves humanas sufrieron daños y varias fueron destruidas. Pero por cada nave humana perdida, 3 naves Kree caían. Los humanos luchaban con una desesperación y furia que los Kree no podían igualar. Se arriesgaban de forma temeraria. Los capitanes embestían sus naves dañadas contra los cruceros Kree en lugar de retirarse. Los pilotos mantenían el objetivo incluso cuando sus casas se desintegraban a su alrededor. Los Kree jamás habían visto nada igual. Estaban acostumbrados a la guerra civilizada, donde ambos bandos seguían protocolos y evitaban bajas innecesarias. A los humanos no les importaban los protocolos. Les importaba ganar. Les importaba la justicia para New Haven, y estaban dispuestos a pagar cualquier precio para conseguirla. El primer grupo de batalla fue destruido. El segundo no tuvo mejor suerte, emboscado por naves humanas que utilizaban tecnología de sigilo cuya existencia los Kree desconocían. El tercer grupo de batalla se retiró antes incluso de entrar en combate. Su comandante comprendió que luchar contra esos humanos era un suicidio. El camino hacia Kree Prime estaba abierto. El almirante Briggs reunió a sus oficiales superiores en la sala de conferencias. Parecían agotados. La campaña había dejado huella en todos. Pero aún no habían terminado. El objetivo principal aún estaba por delante. Briggs mostró una pantalla holográfica de Kree Prime. El planeta estaba cubierto de marcadores rojos, cada uno representando una posición defensiva. Plataformas orbitales, generadores de escudos, armamento terrestre, concentraciones de tropas. Era el mundo mejor defendido del espacio Kree. Tomar este planeta será difícil. Uno de los oficiales dijo, perderemos naves. Perderemos gente. Briggs asintió. Lo sé, pero no hemos venido hasta aquí para darnos por vencidos ahora. El señor de la guerra Traos está ahí abajo. Él ordenó el ataque a New Haven. Es responsable de 347 muertes, incluyendo la de Daniel Curtis. Prometimos llevarlo ante la justicia. Le prometimos a Sophie Curtis que la muerte de su padre tendría un significado. Miró a cada oficial por turno. Cumpliremos esa promesa. Cueste lo que cueste. Los oficiales asintieron. Lo entendían. Esto no se trataba solo de objetivos militares o ventajas estratégicas. Se trataba de demostrarle a la galaxia que la humanidad se preocupaba por los suyos, que las vidas humanas importaban, que no se podía matar a un ser humano sin consecuencias. La flota llegó a Kree Prime 3 días después. El planeta se alzaba ante ellos en el espacio, un mundo marrón y gris con densas nubes y una atmósfera opresiva. Las defensas orbitales se activaron de inmediato y los canales de comunicación humanos se inundaron de mensajes de advertencia. Los Kree les ordenaban marcharse, amenazándolos con la destrucción si no se retiraban. El almirante Briggs abrió un canal de comunicación con toda la flota. Pensó en Daniel Curtis, en Sophie, en todas las familias que habían perdido a un ser querido en New Haven. Pensó en los colonos que habían confiado en el Consejo para su protección y habían sido traicionados. Pensó en lo que este momento significaba para el lugar de la humanidad en la galaxia. Entonces dio la orden que resonaría a lo largo de la historia. Todas las naves, avancen. Muéstrenles lo que sucede cuando dañan a nuestros hijos. La flota avanzó al unísono. 200 naves de guerra, maltrechas por batallas anteriores, pero aún letales, cargaron contra Kree Prime. Las defensas orbitales abrieron fuego y el espacio alrededor del planeta se iluminó con el fuego de las armas. Las naves humanas respondieron al fuego, disparando con furia. La batalla por Kree Prime había comenzado. Duraría 3 días. Costaría cientos de vidas en ambos bandos. Llevaría a las fuerzas humanas al límite. Pero cuando terminara, el mundo fortaleza caería. Las defensas, supuestamente inexpugnables, se romperían,
y el señor de la guerra Traos sería arrastrado encadenado desde su búnker de mando, obligado a afrontar las consecuencias de sus actos. La galaxia estaba a punto de aprender una lección. La humanidad no olvidaba. La humanidad no perdonaba. Y la humanidad llegaría hasta los confines del espacio para proteger a los suyos. El primer día del asedio fue el más duro. Las plataformas de defensa orbitales alrededor de Kraygat Prime eran poderosas. Y destrozaron la flota humana con brutal eficacia. Las naves explotaban. Los cascos se abrían brechas. Las tripulaciones morían en el frío vacío del espacio. Pero los humanos seguían avanzando, oleada tras oleada, sin detenerse, sin retroceder. La capitana Lisa Monroe comandaba un destructor en primera línea. Tenía 32 años, era una oficial de carrera que se había alistado en el ejército nada más salir de la universidad. Había combatido antes, pero nada parecido. Su nave temblaba constantemente por los impactos. Sonaron las alarmas. Los informes de daños llegaban más rápido de lo que su tripulación podía procesarlos. Pero Monroe no retrocedió. Había visto el video de New Haven. Había visto morir a Daniel Curtis. Había escuchado el testimonio de Sophie. Todos los miembros de su tripulación lo habían hecho. Sabían por qué estaban allí. Sabían por qué luchaban. Su oficial de armas dio la orden de designar objetivos y Monroe la dio. Fuego. Ajustar. Fuego de nuevo. Los cañones de su nave bombardearon una de las plataformas orbitales, concentrando toda su potencia de fuego en un solo punto. Los escudos de la plataforma parpadearon y luego fallaron. Los misiles impactaron contra su estructura y explotó en un destello cegador. Una menos, dijo Monroe. Pasen al siguiente objetivo. En todo el campo de batalla, escenas similares se repetían. Las naves humanas se centraban en objetivos individuales, abrumándolos con fuego concentrado antes de avanzar. Era brutal y eficiente. Los Krayt habían construido sus defensas para resistir ataques desde múltiples direcciones, pero no habían contado con este nivel de coordinación y determinación. Al final del primer día, la mitad de las plataformas orbitales habían sido destruidas, pero el precio fue muy alto. 20 naves humanas habían desaparecido y muchas más resultaron dañadas. Miles de tripulantes habían muerto. El almirante Briggs examinó los informes de bajas y sintió el peso del mando sobre él. Cada muerte era su responsabilidad. Cada sacrificio pesaba sobre su conciencia, pero no podía detenerse ahora. Estaban demasiado cerca. El señor de la guerra Traos se encontraba en ese planeta, oculto en su fortaleza, creyendo estar a salvo. Briggs le demostraría lo contrario. El segundo día se centró en los escudos planetarios. Se trataba de enormes generadores en la superficie que proyectaban barreras de energía que protegían el planeta de los bombardeos. Mientras los escudos estuvieran activos, la flota humana no podía enviar tropas a la superficie. Tenían que desactivarlos. Cazas humanos despegaron de los portaaviones, pequeñas y rápidas naves capaces de eludir las defensas orbitales. Se lanzaron en picado hacia el planeta, esquivando el fuego antiaéreo y los misiles tierra-aire. Muchos fueron derribados, pero suficientes lograron atravesar las defensas. Los cazas atacaron los generadores de los escudos con precisión milimétrica. Tras horas de ataques constantes, los escudos comenzaron a ceder. Primero falló un generador, luego otro, y después un tercero. Al final del segundo día, los escudos parpadeaban y eran inestables. El camino hacia la superficie se abría. Al tercer día, comenzó la invasión. Naves de transporte, fuertemente blindadas y repletas de armas, descendieron a través de la atmósfera. El fuego antiaéreo llenó el cielo y varias naves fueron alcanzadas. Una explotó durante el descenso, llevándose consigo a 200 marines, pero las demás lograron llegar a su destino, aterrizando en un patrón coordinado alrededor de la fortaleza donde se ocultaba Traos. La capitana Monroe estaba en la primera oleada.
Su nave había sufrido demasiados daños para seguir combatiendo en el espacio, así que se ofreció voluntaria para liderar un equipo de asalto terrestre. Permaneció en la nave de transporte mientras ésta se sacudía por las turbulencias y los impactos de las armas. Rodeada de marines y vehículos blindados de combate, todos eran voluntarios. Todos conocían los riesgos. La nave aterrizó y la rampa descendió. Monroe condujo a su equipo a la zona de guerra. La fortaleza era una enorme estructura de piedra y metal que se alzaba sobre el inhóspito paisaje como una montaña. Los soldados de Crait estaban por todas partes, disparando desde posiciones defensivas. Las explosiones sacudieron el suelo. El equipo de Monroe avanzó, usando su entrenamiento y equipo para sobrevivir. La armadura humana era buena, mejor que la de la mayoría de las especies, pero no invencible. Los soldados caían a su alrededor. Ella siguió avanzando, siguió luchando, siguió empujando hacia la entrada de la fortaleza. La batalla por la fortaleza duró 6 horas. Los marines humanos lucharon habitación por habitación, pasillo por pasillo. Los Crait defendieron con fiereza, sabiendo que si perdían allí, toda su civilización sería humillada. Pero los humanos tenían algo que los Crait no tenían. Tenían rabia. Tenían un propósito. Tenían el recuerdo de 347 colonos muertos impulsándolos. El equipo de Monroe llegó al centro de mando en el corazón de la fortaleza. Volaron las puertas y entraron a la fuerza, con las armas listas. El señor de la guerra Traos estaba allí, rodeado de sus guardias personales. El líder Crait era enorme, de casi 2,5 metros de altura, cubierto de gruesas escamas y cicatrices de batalla. Parecía sacado de una pesadilla. Los guardias abrieron fuego y el equipo de Monroe respondió al fuego. La sala se llenó de rayos de plasma y explosiones. 2 de los marines de Monroe cayeron, pero los demás siguieron disparando. Uno a uno, los guardias fueron cayendo. Finalmente, solo quedó Traos, con su arma apuntando a Monroe. Por un instante, se miraron fijamente a través de la sala llena de humo. Entonces Traos bajó el arma. No era un cobarde. Sabía cuando estaba derrotado. Habló en su idioma, y el traductor de Monroe lo convirtió al inglés. «Me rindo», dijo. «Según la ley del Consejo, tengo derecho a un juicio justo y a la protección diplomática». Monroe se acercó, con el arma aún apuntando a su pecho. Proyectó una imagen holográfica desde su dispositivo de muñeca. Mostraba a Daniel Curtis y Sophie, una foto tomada antes del ataque. Padre e hija sonriendo, felices, vivos. «Mataste a este hombre», dijo Monroe. «Ordenaste un ataque a una colonia pacífica y asesinaste a 347 civiles. Dejaste huérfana y traumatizada a una niña de 7 años. ¿Y crees que la ley del Consejo te protegerá?», preguntó señalando a sus marines. Avanzaron y agarraron a Traos, obligándolo a arrodillarse. Le ataron las manos con correas diseñadas para prisioneros corpulentos. No opuso resistencia. Quizás por fin comprendió a qué se enfrentaba. A estos humanos no les importaba la ley del Consejo. Les importaba la justicia. Tricos fue arrastrado fuera de la fortaleza y subido a una nave de transporte. La fortaleza quedó en ruinas, un monumento al precio de atacar a la humanidad. Los soldados Crait supervivientes fueron hechos prisioneros. Los heridos humanos fueron reunidos y preparados para ser transportados a casa. La batalla había terminado. Crait Prime había caído. El almirante Briggs se encontraba en el puente de su nave insignia, observando la pantalla táctica. El planeta, debajo de él, ahora estaba marcado en verde, lo que indicaba control humano. Sintió una sombría satisfacción. Lo habían logrado. Habían penetrado en el corazón del territorio Crait, roto sus defensas y capturado al responsable de New Haven. Pero la misión no había terminado. Aún no se había hecho justicia. Eso vendría después. Briggs ordenó a la flota que mantuviera la órbita alrededor de Crait Prime.
Luego hizo un anuncio que se transmitiría por toda la galaxia. El señor de la guerra Traos, comandante militar del dominio Krayt, había sido capturado. Sería juzgado por crímenes contra la humanidad. El juicio sería público, a la vista de todas las especies de la galaxia. El Consejo Galáctico protestó de inmediato. Alegaron que la Tierra no tenía autoridad para juzgar a un líder extranjero. Exigieron que Traos fuera entregado a la custodia del Consejo. Amenazaron con sanciones y consecuencias diplomáticas. Briggs los ignoró. Tenía órdenes del presidente Ellis. El juicio seguiría adelante. Se celebró a bordo de la nave insignia, en una gran sala convertida en sala de audiencias. Se instalaron cámaras para transmitir todo en tiempo real. Representantes del gobierno de la Tierra asistieron junto con testigos de New Haven. Sophie Curtis también estaba allí, traída desde la Tierra específicamente para ese momento. Tenía 8 años, aún pequeña y frágil, pero más fuerte que un año atrás. El señor de la guerra Traos fue llevado a la sala de audiencias encadenado. Parecía disminuido, más pequeño que en la fortaleza. Quizás fueran las ataduras. Quizás el peso de sus crímenes finalmente lo alcanzó. Se sentó en el banquillo de los acusados, rodeado de guardias armados. El juicio duró 4 horas. Las pruebas se presentaron con meticuloso detalle. Imágenes de vigilancia de New Haven, registros de comunicaciones que mostraban a Traos ordenando la incursión, testimonios de supervivientes, informes médicos de los muertos y heridos. Todo estaba documentado. Todo quedó probado sin lugar a dudas. Traos intentó defenderse. Alegó que la incursión fue una operación militar legítima. Dijo que los colonos estaban armados y eran peligrosos. Argumentó que, según la ley de la República de China, CRI, sus acciones estaban justificadas. El almirante Briggs, actuando como juez principal, escuchó todo. Luego habló, con voz fría y definitiva: no se le juzga por la ley de la República. No se le juzga por la ley del Consejo. Se le juzga por la humanidad y por nuestras leyes. Es culpable de asesinato, crímenes de guerra y crímenes contra inocentes. El veredicto fue unánime: culpable de todos los cargos. La sentencia fue la muerte. La ejecución se llevó a cabo al día siguiente. El señor de la guerra Traos fue llevado a una esclusa de aire y fusilado por un pelotón de marines, todos voluntarios que habían perdido amigos en New Haven. Su cuerpo fue colocado en un contenedor sellado y enviado de vuelta al gobierno de la CRI con un mensaje claro: este es el precio de dañar a nuestros hijos. La galaxia observó en un silencio atónito. Nadie recordaba la última vez que un líder extranjero había sido ejecutado por otra especie. El Consejo estaba sumido en el caos. Algunos miembros exigían acciones contra la Tierra, mientras que otros argumentaban que la humanidad había actuado con justificación. Las especies más pequeñas, aquellas que habían sido oprimidas por vecinos más poderosos, celebraban en silencio. Por fin, alguien se había enfrentado a los abusones. En la nave insignia, Sophie Curtis observaba desde una ventana la flota de defensa de la Tierra, que regresaba a casa 3 meses después de su partida. Las naves estaban maltrechas y marcadas por la batalla. Muchas presentaban daños que tardarían meses en repararse. Las tripulaciones estaban exhaustas, tras haber llevado sus fuerzas al límite y más allá. Pero regresaron victoriosas, habiendo cumplido su misión. La órbita terrestre estaba repleta de naves y estaciones, todas engalanadas con luces y banderas. Millones de personas se habían congregado en la superficie, esperando dar la bienvenida a la flota. Cuando aparecieron las primeras naves, comenzaron las celebraciones. Fuegos artificiales iluminaron el cielo. La música resonaba por todos los altavoces. La gente bailaba en las calles. No se trataba solo de una victoria militar. Era algo más profundo. La humanidad se había alzado en armas. Se había negado a aceptar la injusticia. Había demostrado a la galaxia que las vidas humanas importaban, que los niños merecían ser protegidos,
que nadie podía dañar a los habitantes de la Tierra sin afrontar las consecuencias. La presidenta Catherine Ellis se encontraba en una plataforma del puerto espacial principal, esperando el aterrizaje de la nave insignia. La embajadora Clare Hughes estaba a su lado, junto con otros funcionarios gubernamentales y líderes militares. Y Sophie Curtis también estaba allí, de la mano de su tía, quien la había cuidado durante la ausencia de su padre. Y entonces, tras su muerte, la nave insignia aterrizó con un estruendo que hizo temblar la tierra. La rampa de embarque se extendió y el almirante Jason Briggs salió primero, seguido por sus oficiales superiores. Parecían cansados, cargando con el peso de todo lo que habían visto y hecho. Pero caminaron con orgullo, sabiendo que su misión se había cumplido. El presidente Ellis dio un paso al frente y saludó. El almirante Briggs le devolvió el saludo. Luego se dieron la mano. La multitud rugió de aprobación. «Bienvenido a casa», dijo el almirante Ellis. «Usted y su flota han enorgullecido a la humanidad». Briggs asintió. Entonces, su mirada se posó en Sophie entre la multitud. Se acercó a ella y se arrodilló, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Dentro estaba la insignia de piloto de Daniel Curtis, recuperada en New Haven, junto con algunos objetos personales, un reloj, una fotografía, cosas pequeñas pero valiosas. «Su padre fue un héroe», dijo Briggs con dulzura. «Dio su vida protegiéndote. Nos aseguramos de que su sacrificio no fuera olvidado. Nos aseguramos de que se hiciera justicia». Sophie tomó la caja con manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro, pero también sonreía. «Gracias», susurró. «Gracias por traerlo a casa». El momento fue captado por las cámaras y transmitido a todo el mundo. Se convirtió en una de las imágenes más representativas de toda la campaña. Una niña, huérfana por la violencia, recibiendo las pertenencias de su padre del almirante que había vengado su muerte. Fue un poderoso recordatorio de por qué la flota había entrado en guerra. Pero la celebración se vio atenuada por la realidad. El Consejo Galáctico seguía enfadado. Habían convocado varias sesiones de emergencia para debatir las acciones de la Tierra. Algunos miembros querían la expulsión inmediata. Otros presionaban para que se impusieran sanciones económicas. Algunos incluso sugirieron una acción militar contra la Tierra, aunque esa idea fue rápidamente descartada. Nadie quería luchar contra los humanos después de ver lo que habían hecho en el cráter. La embajadora Hughes fue convocada al consejo una vez más. Entró en la sala esperando hostilidad, y no se sintió decepcionada. Muchos de los representantes la miraron con furia. Algunos se negaron incluso a mirarla. El presidente del consejo, Corix, habló primero. La Tierra ha violado numerosas leyes del consejo. Han librado una guerra no autorizada. Han invadido territorio soberano. Han ejecutado a un líder extranjero sin la aprobación del Consejo. Estas acciones son intolerables. Hughes esperó a que terminara. Luego respondió, con voz tranquila pero firme. Todo lo que dice es cierto. La Tierra violó las leyes del Consejo. Libramos una guerra no autorizada. Ejecutamos al señor de la guerra Trios. Y lo volveríamos a hacer si fuera necesario. La cámara estalló en voces airadas. Corix pidió orden y luego se volvió hacia Hughes. Admite sus crímenes y no muestra remordimiento alguno. Esto es inaceptable. Hughes negó con la cabeza. Lo inaceptable es que 347 humanos murieran y el Consejo no hiciera nada. Lo inaceptable es que una colonia pacífica fuera atacada y el Consejo lo calificara de desafortunado. Lo inaceptable es que una niña de 7 años perdiera a su padre y el Consejo esperara que «sigamos adelante». Miró a su alrededor, estableciendo contacto visual con tantos representantes como le fue posible. La humanidad se unió al Consejo creyendo que estaríamos protegidos. Confiábamos en la ley del Consejo. Seguíamos sus reglas. Pero cuando necesitábamos protección, ¿dónde estaba el Consejo? Cuando nuestra gente moría,
donde estaban los guardianes de la paz. Una representante de una de las especies más pequeñas se puso de pie. Era una delicada criatura parecida a un ave, proveniente de un mundo que había sido saqueado repetidamente por vecinos agresivos. La humana tiene razón, dijo. Mi pueblo ha sufrido ataques similares. Apelamos al Consejo en busca de ayuda, y no se hizo nada. Nos dijeron que negociáramos, que transigiéramos, que aceptáramos reparaciones. Pero nuestros muertos seguían muertos. Otros representantes comenzaron a hablar, muchos de especies más pequeñas o débiles. Compartieron historias similares de ataques impunes, de súplicas de ayuda ignoradas, de confiar en la ley del Consejo solo para ser traicionados. La cámara se llenó de voces. Por primera vez en mucho tiempo, las especies poderosas se vieron obligadas a escuchar. El debate continuó durante días. Finalmente, se llegó a un acuerdo. La Tierra no sería expulsada del Consejo. No se impondrían sanciones. A cambio, la Tierra accedió a participar en un proceso de reforma para actualizar las leyes del Consejo relativas a la protección de las especies miembros. Las reformas incluirían mecanismos de aplicación más estrictos y tiempos de respuesta más rápidos para las colonias amenazadas. Pero el embajador Hughes se aseguró de incluir una cláusula adicional en el acuerdo. Si el Consejo no protegía a las colonias humanas en el futuro, la Tierra se reservaba el derecho a actuar de forma independiente. El Consejo podía aceptarlo o rechazarlo, pero la Tierra no cedería en ese punto. Tras un largo debate, el Consejo aceptó. No les quedaba otra opción. La humanidad había demostrado estar dispuesta a luchar sola si fuera necesario, y nadie quería ser el próximo blanco de la furia humana. El dominio de la CRI era ahora una potencia devastada. Su ejército estaba destrozado. Su mundo fortaleza yacía en ruinas. Su caudillo había muerto. Solicitaron la paz al mes del regreso de la flota a la Tierra. El tratado de paz incluía reparaciones masivas para los supervivientes de New Haven, una disculpa formal difundida por toda la galaxia y estrictas limitaciones a sus capacidades militares. La CRI, antaño temerosa de los saqueadores, se convirtió en vecina cautelosa y cuidadosa. Nunca más saquearon una colonia. La colonia humana había resurgido. La lección había sido aprendida. 5 años después del ataque a New Haven, se erigió un monumento conmemorativo en la colonia. Los supervivientes habían regresado y reconstruido su comunidad, más fuerte que nunca. El monumento se alzaba en el centro del pueblo, una alta estructura de piedra blanca con los nombres de las 347 víctimas grabados en ella. En la cima se encontraba una estatua. Representaba a Daniel Curtis, con los brazos extendidos, protegiendo a una pequeña figura tras él, su hija. La estatua era sencilla pero impactante. Cualquiera que la viera comprendía de inmediato lo que representaba: el amor de un padre, el sacrificio de un padre y la promesa de la humanidad de que tales sacrificios jamás serían olvidados. La inscripción en la base decía: murió protegiendo a su hija. La Tierra respondió con furia y venganza. Sophie Curtis asistió a la ceremonia de inauguración. Ahora tenía 13 años, era alta y fuerte, ya no era la niña aterrorizada que había visto morir a su padre. Había pasado los últimos 5 años en terapia, superando su trauma. También había dedicado tiempo a estudiar, aprendiendo sobre diplomacia y resolución de conflictos. Quería ayudar a prevenir que otros niños experimentaran lo que ella había vivido. Lo había experimentado. Cuando le llegó el turno de hablar en la ceremonia, se plantó ante la multitud con serena dignidad. Mi padre no era un soldado, dijo. No era un héroe en el sentido tradicional. Era simplemente un padre que amaba a su hija. Pero cuando llegó el peligro, no dudó. Lo dio todo por protegerme. Hizo una pausa, mirando la estatua de su padre. Lo extraño cada día, pero estoy orgullosa de lo que significó su sacrificio. Demostró a la galaxia que la humanidad se preocupa por los suyos, que lucharemos por nuestras familias, que jamás aceptaremos la injusticia,
por muy poderosos que sean nuestros enemigos. La multitud guardó silencio, escuchando cada palabra. Sophie continuó: este monumento no es solo para mi padre. Es para todos los que murieron aquí. Es una promesa de que los recordamos, de que los honramos y de que nos aseguraremos de que algo así jamás vuelva a ocurrir. Al terminar de hablar, la multitud aplaudió. Muchos lloraban. Todos habían perdido a alguien aquel terrible día, y las palabras de Sophie dieron voz a su dolor y a su determinación. Tras la ceremonia, Sophie permaneció un rato sola junto al monumento, con la mano apoyada en la piedra. El almirante Briggs, ya retirado pero aún honrado, se le acercó en silencio. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo. Sophie sonrió, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. Eso espero. Intento que su sacrificio tenga sentido. Estudio para ser diplomática. Quiero ayudar a prevenir guerras, no a combatirlas. Briggs asintió con aprobación. Ese es el camino correcto. Luchamos para que tú y otros como tú pudieran construir un futuro mejor. Luchamos para que ningún otro niño perdiera a un padre como tú perdiste al tuyo. Permanecieron juntos en silencio un instante, contemplando la estatua. Entonces, Briggs habló de nuevo. La galaxia es diferente ahora por lo que sucedió aquí. Otras especies respetan a la humanidad como antes no lo hacían. Saben que protegeremos a los nuestros. Saben que tenemos límites que no se pueden cruzar. Sophie asintió. Pero el respeto basado en el miedo es frágil. Quiero construir un respeto basado en la confianza y la cooperación. Quiero que la humanidad sea Kai.